Durante años, viví bajo la profunda y errónea convicción de que las personas verdaderamente ricas poseían algún tipo de secreto hermético, un manual de instrucciones oculto o un algoritmo financiero al que el resto de los mortales simplemente no teníamos acceso. En mi imaginación, los veía sentados en habitaciones privadas con sillones de cuero, realizando llamadas a cuentas en paraísos fiscales mientras disfrutaban de alguna bebida añeja y costosa. Estaba convencido de que la brecha que me separaba de ellos era una falta de información privilegiada o de conexiones que nunca lograría obtener. Creía que la riqueza era una recompensa para los elegidos, un club exclusivo donde la entrada se pagaba con apellidos o golpes de suerte. Sin embargo, decidí dedicar un año entero a estudiar qué es lo que las personas adineradas hacen realmente con su dinero. Y lo que descubrí destruyó por completo mi visión del mundo. No me refiero a las figuras ruidosas de las redes sociales que alquilan vehículos de lujo para sesiones de fotos vacías, sino a los verdaderos millonarios. Aquellos que construyeron patrimonios de 7 cifras, con salarios modestos a lo largo de 20 o 30 años. Hablo de la higienista dental en Filadelfia, con más de 1 millón en su cuenta de jubilación, del electricista en Cincinnati, que se retiró antes de los 60, con inversiones suficientes para generar 48,000 anuales sin tocar el capital, o de aquella pareja en Dallas que, con un ingreso combinado de 92,000, superó silenciosamente el millón de patrimonio, mientras sus vecinos financiaban remodelaciones y autos alemanes con líneas de crédito sobre el valor de sus casas. Lo que encontré no fue un secreto místico. De hecho, fue todo lo contrario. Eran 8 principios específicos sobre los que estas personas mantienen una obsesión casi religiosa, y que yo había estado ignorando sistemáticamente durante toda mi vida adulta. Son conceptos que al principio suenan aburridos, carentes de la vistosidad necesaria para captar la atención en este mundo de gratificación instantánea, pero son precisamente esos cimientos los que sostienen imperios financieros invisibles. La primera y más fundamental de estas obsesiones es el patrimonio neto. Este es el marcador real del juego, el número que las personas con mentalidad de riqueza rastrean con una devoción absoluta, y que, sorprendentemente, la mayoría de la población nunca se ha detenido a calcular. El patrimonio neto es una ecuación de una sencillez aplastante. Todo lo que posees menos todo lo que debes. Es sumar tus cuentas corrientes, de ahorro, inversiones, fondos de jubilación y el valor de mercado de tu propiedad, para luego restar cada una de tus deudas, desde el saldo de la hipoteca y los préstamos estudiantiles hasta las tarjetas de crédito. Ese número resultante, ya sea positivo o negativo, es tu verdadera posición en el tablero. Los ricos revisan esta cifra mensualmente, a veces semanalmente, y la conocen con la misma precisión con la que cualquier persona conoce el porcentaje de batería de su teléfono. Mientras tanto, la mayoría se enfoca exclusivamente en los ingresos, cuánto ganan al año o cuánto reciben en su próximo cheque. Celebran los aumentos y ascensos como si el dinero se tradujera automáticamente en riqueza, cuando en realidad casi nunca es así. La distinción es vital porque el ingreso te dice cuánta agua fluye por la tubería, pero el patrimonio neto te dice cuánta agua se está quedando realmente dentro del balde. Un hogar que gana 250,000 al año, pero tiene un patrimonio de apenas 80,000, está perdiendo casi todo lo que fluye a través de su vida por fugas de consumo y deudas. Por el contrario, alguien que gana 65,000, pero ha logrado un patrimonio de 400,000, está capturando y multiplicando una proporción enorme de cada unidad monetaria que entra en su sistema. La magnitud de este problema se refleja en los datos más recientes de principios de 2026, donde el patrimonio neto promedio para las personas en sus 50 años
Parece prometedor al superar el 1.000.000 de unidades. Pero la realidad se esconde en la mediana, que apenas llega a los 180.000. Esto significa que el promedio está artificialmente inflado por un pequeño grupo de hogares extremadamente ricos, mientras que la mitad de la población en la etapa final de su vida laboral tiene menos de 181.000 a su nombre. Estamos hablando de personas que han recibido cheques durante 3 décadas y que, tras 30 años de esfuerzo, han acumulado menos de 2 años de ingresos totales en riqueza real. Los ricos no permiten que esto suceda porque vigilan el número, lo rastrean, reaccionan ante él y ajustan su comportamiento en consecuencia. Si el patrimonio se estanca, investigan la causa. Si cae, recortan gastos. Si crece, aumentan su tasa de inversión. El número es el que conduce el comportamiento, y sin un número claro, no hay dirección posible. Yo calculé mi patrimonio por primera vez a los 29 años y resultó ser negativo en 11.400 unidades. Ese número me provocó un malestar físico real, pero también cambió mi trayectoria para siempre porque, por primera vez, tuve una medición honesta de dónde estaba parado, no de dónde mi salario decía que debería estar. Si nunca has hecho este ejercicio, hazlo hoy mismo. La incomodidad que sentirás durará apenas 1 hora, pero la claridad que obtendrás será un recurso permanente para tu libertad futura. No puedes gestionar lo que no mides, y no puedes ganar una batalla si te niegas a mirar el marcador del campo de juego. La segunda obsesión que separa a quienes construyen fortuna de quienes simplemente sobreviven al día es la brecha entre los ingresos y los gastos. Los expertos en finanzas personales suelen llamarla tasa de ahorro, pero ese término suena clínico y carente de vida. Prefiero describirla como realmente funciona. La brecha es el oxígeno en la habitación, es el espacio vital entre tu cheque de pago y tu estilo de vida. La distancia entre lo que fluye hacia adentro y lo que fluye hacia afuera de tu sistema. Cuanto más amplia sea esta brecha, más rápido se acumula la riqueza. Cuanto más estrecha, más tiempo permanecerás exactamente en el mismo lugar, independientemente de cuánto ganes. Un estudio nacional de millonarios realizado por Soluciones Ramsey reveló que el 94% de ellos vivió consistentemente por debajo de sus posibilidades. No fueron muchos, ni la mayoría, sino prácticamente todos. Protegieron esa brecha con la misma ferocidad con la que otros protegen sus planes de fin de semana. Mientras tanto, la Oficina de Análisis Económico informa que la tasa de ahorro personal en los Estados Unidos se sitúa en apenas un 4% a inicios de 2026. Esto significa que el ciudadano promedio conserva solo 4 centavos de cada unidad monetaria que gana después de impuestos. Todo lo demás se transfiere a propietarios de viviendas, prestamistas, minoristas, servicios de suscripción y plataformas de entrega. Si ganaras 50.000 tras impuestos, solo conservarías 2.000. Los ricos, por el contrario, suelen invertir entre el 15 y el 25% de sus ingresos. La diferencia entre esos 2.000 y los 12.500 resultantes de una tasa de ahorro saludable multiplicada por el interés, compuesto durante 3 décadas, es la diferencia entre un retiro mediocre y una fortuna millonaria. No es una cuestión de suerte, sino de proteger sistemáticamente el espacio entre lo que ganas y lo que consumes. Para ilustrar este fenómeno, observemos a 2 personajes en un mismo entorno. Tamara y Sean. Ambos trabajan en la misma oficina y comparten el café en la sala de descanso, pero sus realidades financieras son mundos opuestos. Tamara gana 73.000 al año y vive con 51.000 después de impuestos y contribuciones. Su brecha es de aproximadamente el 22%. No se considera rica, conduce un vehículo de hace 8 años, y sus lujos son modestos y planificados. Sean, por otro lado, gana 88.000, pero vive con 85.000.
dejando una brecha de apenas el 3%. Sean conduce el modelo más reciente, cena fuera 4 noches a la semana y está suscrito a cada plataforma de entretenimiento disponible. A los 34 años, Tamara tiene 167,000 invertidos, mientras que Sean apenas cuenta con 19,000. En la superficie, Sean parece más exitoso, pero en la realidad del balance general, Tamara está construyendo una libertad que Sean ni siquiera puede imaginar. Esta diferencia invisible en cómo se relacionan con la brecha es lo que determina quién terminará siendo dueño de su tiempo y quién seguirá encadenado a su escritorio por décadas. Esta protección de la brecha nos lleva directamente a la tercera obsesión, el costo de la deuda por cada unidad monetaria prestada. Aquí es donde la mentalidad de riqueza se vuelve casi clínica. Los ricos no solo evitan la deuda por una cuestión moral o de disciplina, sino porque comprenden a nivel molecular lo que la deuda les cuesta en términos reales y en costo de oportunidad. Cuando una persona con mentalidad sistémica observa un saldo de tarjeta de crédito de 5,000 unidades a una tasa anual del 22%, no ve simplemente una deuda de 5,000. Ve el costo de destrucción de riqueza. Sabe que, si solo paga el mínimo, terminará entregando casi 15,000 unidades en total a lo largo de 18 años. Pero va más allá. También ve los 8,000 en rendimientos de inversión que esos intereses habrían generado si se hubieran destinado al mercado en lugar de al banco. Por lo tanto, esa deuda de 5,000 le cuesta realmente 23,000 unidades de su futuro, mientras la deuda total de los hogares alcanzó los 18,8 billones de unidades a finales de 2025. Los millonarios tratan las tarjetas de crédito como herramientas de transacción, no como instrumentos de préstamo. Pagan el saldo total cada mes, recolectan recompensas y beneficios de seguridad, y pagan exactamente 0 en intereses. Entienden que si pagas intereses, la tarjeta te usa a ti. Si pagas 0 y obtienes beneficios, tú usas a la tarjeta. Mi propia relación con el dinero cambió radicalmente el día que calculé lo que mi préstamo automotriz me estaba costando de verdad. Pagaba 492 mensuales por un vehículo de 26,000 a una tasa del 6,5%. Al final del préstamo, habría pagado más de 35,000 unidades, de las cuales 9,400 eran intereses puros. Si hubiera invertido ese interés al 8% durante 20 años, se habrían convertido en casi 44,000 unidades. Mi auto, que valdría una fracción de su precio original al terminar de pagarlo, me estaba costando silenciosamente una fortuna en riqueza futura. Una vez que empiezas a ejecutar el cálculo del costo de oportunidad en cada deuda, tu tolerancia al endeudamiento se evapora, casi de la noche a la mañana. Comienzas a ver los precios en dos monedas simultáneamente: el precio de hoy y el precio del mañana. La mayoría de las personas solo saben leer la primera. Y esa es la razón por la cual terminan financiando un estilo de vida que sus ingresos actuales no pueden sostener realmente, hipotecando su libertad futura por una gratificación presente que se desvanece antes de que el préstamo termine de pagarse. La cuarta obsesión de las personas que han dominado el sistema financiero no es solo el conocimiento de que el interés compuesto existe, sino la capacidad de sentirlo de manera visceral. Para el inversor promedio, el interés compuesto es una fórmula matemática abstracta que se estudia en la escuela y se olvida rápidamente. Para el rico, es el lente a través del cual evalúa cada decisión de su vida. El estudio de 5 años sobre los hábitos de los ricos, realizado por Tom Corley, reveló que el 88% de los millonarios dedican al menos 30 minutos diarios a la autoeducación financiera. No leen sobre chismes de celebridades ni noticias alarmistas. Estudian mercados, estructuras impositivas y mecánicas de construcción de capital.
Han internalizado la curva de crecimiento de tal manera que ésta influye en su comportamiento cotidiano. Por ejemplo, una persona de 30 años con esta mentalidad no ve una inversión mensual de 500 unidades como un gasto de 500 unidades, sino como un bosque futuro de 1,1 millones. Han hecho la matemática. 500 unidades al mes, con un rendimiento anual promedio del 10% durante 35 años, resultan en esa cifra millonaria. La diferencia psicológica es abismal, mientras que el ciudadano común ve el ahorro como un sacrificio, como algo que se le quita hoy. El rico lo ve como una semilla que produce un ecosistema. El primero siente que está renunciando a la vida. El segundo siente que está comprando su libertad futura a un precio de descuento. Esta capacidad de leer el costo de las cosas en dos monedas simultáneamente, el valor presente y el valor futuro, es lo que les permite conducir vehículos usados y preparar su propia comida, sin sentir que están perdiendo estatus. Saben que cada 10.000 unidades gastadas hoy a los 25 años no cuestan 10.000, sino 160.000 unidades que no tendrán a los 61 años. Esta comprensión profunda del tiempo nos lleva a la quinta obsesión: la eficiencia fiscal. Este es uno de los temas menos discutidos en los medios de comunicación masivos, pero es uno de los pilares más poderosos de la riqueza real. Los ricos son implacables en la minimización del porcentaje de sus ingresos que se pierde en impuestos, y no lo hacen a través de esquemas ilegales, sino utilizando las estructuras legales que el Código Tributario proporciona y que la mayoría ignora por pereza o desconocimiento. En este año 2026, los límites de contribución a los planes de retiro empresariales han subido sustancialmente, permitiendo que miles de unidades se desvíen antes de ser grabadas. Si una persona con un salario de 75.000 unidades contribuye al máximo permitido, reduce su base imponible de tal forma que ahorra miles en impuestos federales cada año. Es ahorro fiscal si se reinvierte diligentemente, puede convertirse en una fortuna adicional de 6 cifras en un par de décadas. Es dinero que el gobierno habría tomado y que, en cambio, se queda en la cuenta del individuo multiplicándose. Lo mismo ocurre con las cuentas individuales de contribuciones libres de impuestos, donde el capital crece sin que el fisco pueda tocar las ganancias. Los millonarios ven estas cuentas no como fondos bloqueados, sino como refugios seguros, donde su dinero puede trabajar sin ser molestado por las garras del Estado durante décadas. Es fascinante observar que las profesiones más comunes entre los millonarios que se hicieron a sí mismos no son directores ejecutivos de grandes empresas, sino ingenieros, contadores y maestros. Estas personas no tienen acceso a paraísos fiscales exóticos. Simplemente utilizaron sus planes de retiro y cuentas de ahorro para la salud al máximo, cada año, sin falta. Finalmente, la sexta obsesión es la puntuación crediticia tratada como un activo financiero estratégico. Para la mayoría, el crédito es una calificación escolar, apruebas o repruebas. Para el rico, es un instrumento de precisión que controla el precio de su existencia. Comprenden que la diferencia entre una puntuación de 680 y una de 760 puede significar una diferencia de 70.000 unidades en intereses a lo largo de una hipoteca de 30 años. 70.000 unidades por el mismo techo, por la misma casa, solo por 3 dígitos en una pantalla. Lo mismo ocurre con los préstamos para vehículos o los seguros. Los ricos monitorean su crédito con la misma intensidad con la que un atleta vigila su ritmo cardíaco. Mantienen su utilización por debajo del 10%. Nunca fallan un pago y solicitan aumentos en sus límites de crédito no para gastar más, sino para mejorar sus ratios de solvencia. Entienden que una puntuación alta no solo les da acceso a mejores tasas, sino que les abre puertas en contratos de alquiler, primas de seguros más bajas
e incluso mejores oportunidades laborales. Es una microconducta que toma apenas unos minutos al mes, pero que ahorra decenas de miles de unidades a lo largo de una vida. Mientras el resto del mundo ve el crédito como una forma de comprar lo que no puede pagar, el rico lo ve como una herramienta para pagar lo menos posible por lo que ha decidido adquirir. Cada una de estas obsesiones no es más que una faceta de la alfabetización financiera aplicada. La capacidad de entender cómo se mueve el dinero, dónde se filtra y cómo cada pequeña decisión de hoy se amplifica de manera masiva en el futuro. La séptima obsesión que define a quienes alcanzan el éxito financiero es la gestión del tiempo como un recurso finito y no renovable. Mientras que la mayoría de las personas ven el tiempo como algo que simplemente sucede, los ricos lo tratan con la misma rigurosidad que sus carteras de inversión. En los estudios de comportamiento, se ha observado que la gran mayoría de las personas con alto patrimonio consumen menos de 1 hora de televisión al día y evitan casi por completo la telerrealidad. Esto no es un juicio moral, sino una observación sobre la asignación de recursos. El tiempo es el único activo que no se puede recuperar ni multiplicar. En cambio, destinan gran parte de su día a la lectura de temas relacionados con la mejora personal o la educación financiera. Esta acumulación constante de conocimiento crea una ventaja competitiva que se compone a lo largo de las décadas, permitiéndoles tomar mejores decisiones en momentos críticos. Yo mismo experimenté esta transformación al reemplazar 1 hora de navegación pasiva en redes sociales por el estudio de la economía conductual. En 6 meses, mis decisiones de gasto cambiaron por completo no por fuerza de voluntad, sino porque entendí la psicología de la manipulación comercial a la que estaba hasta expuesto. Esta disciplina temporal se extiende a la octava obsesión, la selección deliberada del círculo social. Los seres humanos somos animales sociales que calibramos inconscientemente nuestros comportamientos según las normas del grupo. Si tus conocidos más cercanos financian vehículos nuevos cada 3 años y consideran que los almuerzos costosos de fin de semana son la actividad social por defecto, tus finanzas reflejarán inevitablemente ese entorno. La gran mayoría de los millonarios que se hicieron a sí mismos atribuyen su éxito a rodearse de personas que comparten sus valores de gratificación diferida y pensamiento a largo plazo. Al igual que mi amiga Tamara, quien gravitó hacia personas que hacían que el ahorro pareciera algo normal y no un acto de privación. Tú debes curar tu entorno con el mismo cuidado con el que seleccionas tus activos. El entorno es tu destino financiero, y los ricos lo saben, por lo que protegen su influencia social de la presión del consumo desmedido que caracteriza a quienes intentan aparentar un éxito que aún no han consolidado. Finalmente, para consolidar estas obsesiones en un sistema funcional, debemos abordar las trampas financieras específicas de cada etapa de la vida. Los ricos estudian el mapa antes de caminar por el campo. En los 20 años, la trampa es la parálisis por las deudas educativas y la creencia de que las pequeñas cantidades no importan. En los 30, es la inflación del estilo de vida impulsada por el avance profesional y la presión social. En los 40, son los gastos máximos derivados de la crianza y el cuidado de los padres. En los 50, es el pánico por no haber ahorrado lo suficiente que lleva a tomar riesgos excesivos. Y en los 60, es la toma de decisiones irreversibles sobre las pensiones estatales. Entender que el sistema de pensiones gubernamental solo reemplaza una fracción de los ingresos es vital. Cada año que retrasas el cobro de la seguridad social después de la edad de jubilación, tu beneficio mensual crece un 8% garantizado. Un rendimiento que ninguna inversión en el mercado puede asegurar. Los ricos no caminan a ciegas, conocen estos hitos y preparan sus defensas con años de antelación. Para aplicar todo este conocimiento hoy mismo,
Te presento el algoritmo de acción de 45 minutos para configurar tu propio sistema de riqueza. El primer paso es realizar el cálculo de tu patrimonio neto. Abre una hoja de cálculo y enfrenta la realidad de tus activos contra tus deudas. Segundo, establece una automatización inmediata. Configura tu cuenta bancaria para que el 25% de tus ingresos netos se desvíe a fondos indexados de bajo costo y cuentas con ventajas fiscales antes de que ese dinero llegue a tus manos. Tercero, aplica la regla de la eliminación de deudas costosas. Cualquier crédito con un interés superior al 7% debe ser atacado con cada excedente de capital, pues es una fuga que drena tu potencial futuro. Cuarto, revisa tus suscripciones y tu consumo de medios. Si el contenido que consumes no te educa sobre cómo gestionar el sistema, cámbialo por fuentes que fortalezcan tu alfabetización financiera. Este plan no requiere un salario extraordinario. Requiere la disciplina de un sistema que trabaje por ti mientras tú te enfocas en construir la vida que deseas. Para cerrar este viaje, es necesario que regresemos a la historia de Tamara y Sean, 10 años después de haber comenzado a observar sus comportamientos. Tamara, quien protegía su brecha con una devoción casi sagrada, hoy no solo posee un patrimonio neto que supera las 7 cifras, sino que ha alcanzado el punto de inflexión donde sus inversiones generan más ingresos anuales que su propio trabajo en la oficina. Sean, por el contrario, sigue ganando un salario elevado, pero vive en un estado de ansiedad perpetua. Sus deudas han crecido al ritmo de su estatus percibido. Tiene una casa más grande, un auto más costoso y una colección de objetos que no le pertenecen realmente, pues son propiedad del banco. La diferencia entre ambos no se mide en la cantidad de unidades monetarias que pasan por sus manos, sino en la capacidad de decir que no. Tamara tiene la libertad de elegir cómo pasar su tiempo, mientras que Sean ha vendido las próximas 2 décadas de su vida para mantener una fachada que a nadie le importa realmente. Esta es la verdadera transformación. El dinero deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en el combustible de un sistema de autonomía personal. Lo que hemos analizado hoy no es una simple lista de consejos financieros, es la arquitectura de una vida libre, de la servidumbre económica que aflige a la mayoría. La brecha entre el éxito y el estancamiento no se encuentra en el talento excepcional ni en el azar, sino en la atención constante a los 8 pilares que hemos desglosado. Recuerda las cifras. El 88% de los millonarios son personas comunes que se hicieron a sí mismas mediante la aplicación de estos sistemas. No tenían acceso a información secreta. Simplemente decidieron ignorar el ruido ensordecedor de una industria financiera que se beneficia de tu ignorancia y tus deudas. El sistema que te rodea está diseñado para capturar cada unidad de valor que produces y redistribuirla hacia los accionistas de las grandes corporaciones y los prestamistas. Romper con este ciclo requiere una rebelión silenciosa pero sistemática. Requiere que mires tu patrimonio neto con honestidad, que protejas tu brecha con ferocidad y que utilices el tiempo y el interés compuesto como tus aliados más poderosos. La verdadera riqueza es invisible. No se manifiesta en el brillo de un objeto nuevo, sino en la calma de saber que tu futuro está asegurado independientemente de lo que ocurra en la economía global. Es el poder de caminar por la vida sin el peso de la obligación financiera, sabiendo que has construido un motor que funciona mientras duermes. Este video no ha sido realmente sobre el dinero, sino sobre la libertad, la seguridad y la capacidad de elección. La diferencia entre Diane, que se retira con 1.300.000 unidades, y Linda, que enfrenta el invierno de su vida con miedo, se reduce a las decisiones tomadas frente al mapa de trampas financieras que exploramos. No necesitas un golpe de suerte ni un coeficiente intelectual fuera de lo común. Lo que necesitas es convertirte en el gestor consciente de tu propio capital.
Si decides aplicar este enfoque sistémico, dejarás de ser una pieza en el tablero de otros para convertirte en el arquitecto de tu propio destino. La transición de trabajar por dinero a gestionar un sistema de riqueza es el cambio de paradigma más importante que un ser humano puede realizar en su vida adulta. Es el momento de dejar de ser un consumidor pasivo y empezar a ser un constructor activo. Cada decisión de hoy es un ladrillo en la estructura de tu mañana. No busques el atajo rápido, busca la consistencia inquebrantable. Si este análisis profundo y sin adornos te ha proporcionado una perspectiva que no habías considerado, suscríbete, pero no lo hagas por una simple formalidad de la plataforma. Hazlo como un compromiso contigo mismo para seguir profundizando en la gestión consciente de tu capital y alejarte de la superficialidad financiera que domina el mundo actual. El camino hacia la riqueza real es lento, es a menudo aburrido y carece del dramatismo que las redes sociales intentan vendernos, pero su resultado es la paz mental más absoluta que se pueda obtener. La próxima vez que veas a alguien ostentando riqueza aparente, recuerda a la higienista de Filadelfia o al electricista de Cincinnati. La verdadera fortuna no grita para llamar la atención. La verdadera fortuna susurra desde un balance general sólido y una vida de opciones ilimitadas. Empieza hoy, calcula tu número, protege tu brecha y permite que el tiempo haga el resto del trabajo pesado por ti. Tu versión del futuro te lo agradecerá con la moneda más valiosa que existe: el control total sobre cada una de tus horas y cada uno de tus días.